Saludos, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico del libro de Primera de Samuel. Continuamos, hoy es la cuarta vez, el cuarto estudio bíblico. Realmente espero que puedan estar aprendiendo acerca de la palabra del Señor, porque yo también he aprendido mucho acerca de ella. Hoy vamos a analizar el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 22. Y vamos a empezar con las claves del relato. Si usted lee en este capítulo, se darán cuenta de que es una continuidad teológica, pero no una continuidad cronológica. Es decir, el capítulo 4 no es una narración cronológica. El autor no está siguiendo una cronología estricta, sino que organiza los eventos para resaltar el juicio de Dios sobre Israel y la caída del sacerdote Elí. La estructura narrativa es intencionalmente teológica más que meramente histórica. Si usted lee en el capítulo 3 y después lee en el capítulo 4, no hay una continuidad cronológica en ese aspecto, pero sí es una narración teológica y por lo tanto así se debe entender para no confundirse. Número 2. El uso del arca como objeto o amuleto. Si han leído el capítulo 4, se dan cuenta que en esa narración hay una derrota de Israel. Sufren una derrota después de enfrentarse contra los filisteos. En esa derrota, ellos llegan a una conclusión de que Dios los ha abandonado, que Yahvé los ha abandonado, de que Yahvé los ha herido y por lo tanto necesitan cómo resolver eso. Y la única razón que encuentran ellos para resolver el problema que tenían era de que necesitaban usar el arca. Por lo tanto, Israel usa el arca como un instrumento de poder manipulable, una especie de amuleto nacional sagrado. No hay evidencia de oración o arrepentimiento ni consulta a Dios. Ellos, en vez de decir qué hemos hecho, en qué hemos pecado, cómo hemos desagradado a Dios, porque debe haber algo de eso, y por tal razón eso nos ha llevado a esta derrota. Y Dios se ha apartado de nosotros y no hemos contado con su respaldo, ni con su presencia, ni con su protección. Ellos no llegan a esa conclusión. Ellos, tras tener la derrota, lo primero que dicen es que la única forma de que Dios esté a nuestro favor es usando el arca como que si fuera un amuleto de la suerte. Un amuleto que lo podían manipular, entonces podían manipular el arca y entonces al tener el arca, entonces Dios estaba obligado a darle la victoria, estaba Dios obligado a protegerlos. ¿Ya? Ahora, desde la alta crítica, esto podría interpretarse como una denuncia contra la religiosidad vacía y supersticiosa, típica en momentos de crisis nacional. Número 3. Si ustedes se dan cuenta, los sacerdotes que están presentes y que llevan el arca son Ofni y Finnes. Son los transportadores del arca. El narrador teológico conecta la derrota con el pecado del liderazgo sacerdotal. Si ustedes se dan cuenta, en los capítulos anteriores, si han leído de Primera de Samuel, ya hay una sentencia para Ofni y Finnes y también para su padre, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí. Su participación en el traslado del arca acelera el juicio y anunciado previamente. Es un detalle intencional y clave del relato. Si ustedes ven el arca en manos de dos hombres que han pecado delante de la presencia del Señor, que no conocen al Señor, que han vivido como impíos y que han deshonrado el nombre del Señor cometiendo pecado, y aún así sirviendo en el altar. Ahí bien, ese es el resultado de por qué Dios había actuado de otra forma, porque estaba en silencio y porque Israel no había vencido a sus enemigos, que eran los filisteos. Número 4. Elí muere al saber de la pérdida del arca, no de sus hijos. Eso me llamó la atención porque la narración destaca que Elí reacciona con mayor impacto ante la pérdida del arca, eso está en 1 Samuel 4:18,
lo cual indica que para él el símbolo de la presencia de Dios era el centro del culto más que el bienestar de sus propios hijos. El autor acentúa así el juicio sobre el sacerdocio institucional. Para Elí el mayor impacto no fue la muerte de sus hijos. Él ya sabía lo que le iba a ocurrir a sus hijos, pero ese no era el mayor impacto para él. Para Elí el mayor impacto había sido la pérdida del arca, que para ello significaba la presencia del Señor, el centro del culto. ¿Existía alguna ley sobre el perder el arca del pacto? No hay en la Torá una ley explícita que diga qué hacer si el arca se perdía. Sin embargo, el arca estaba rodeada de prescripciones sagradas estrictas. Eso está en números 4 del 5 al 20. Sin embargo, su pérdida sería vista como una vergüenza nacional y espiritual, porque simbolizaba el retiro de la presencia de Yahvé. En el contexto del Antiguo Testamento o el Cercano Oriente, la derrota de un objeto sagrado significaba que el Dios los había vencido. Israel no debía pensar así, pero evidentemente lo hizo, como lo refleja el lamento de la esposa de Fines y Cabot. O sea, fue traspasada la gloria de Israel. Es decir, que si bien es cierto, el arca era símbolo de la presencia de Dios, Israel no lo tenía previsto así. Y esa es la razón de por qué ocupan el arca de amuleto, porque ellos creían que el arca en realidad era la presencia de Dios. Y si el arca era la presencia de Dios, ellos podían manipular la misma presencia de Dios, llevarla a su batalla, y Dios estaba obligado a protegerlos, a darles la victoria, a pesar del pecado en que habían caído los sacerdotes de Israel. Ahora, también esto tiene un significado cultural. La derrota de un objeto sagrado significaba que el Dios había sido vencido. O sea, los filisteos, al tomar el arca del pacto, le estaban diciendo directamente a Israel no solamente que los había vencido, sino que les había quitado su supuesto poder, o su poder por parte de ese objeto sagrado. Por eso es que dice la esposa de Fines de que la gloria de Israel había sido traspasada, es decir, la gloria de Israel era el arca del pacto, y eso lo tenían como una cuestión cultural, porque al perder ese objeto sagrado significaba una derrota. Pero la gloria de Israel no era el arca del pacto. La gloria de Israel es nuestro Dios mismo. Dios es nuestra gloria. Sin embargo, en los últimos versículos, la esposa de Fines dice: y Cabot, la gloria de Israel ha sido traspasada, porque es el nombre que le había puesto a su hijo. ¿Qué concluye este mensaje? Primero, Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser manipulado. Y muchas veces hay gente que cree que porque tiene algún objeto sagrado, cristianizado, creen que entonces Dios está obligado a manifestarse y a darle favores por medio de ese objeto. La historia enseña una verdad clave: la presencia de Dios no depende de objetos, sino de la obediencia. La presencia de Dios depende de la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a su palabra, porque este es un relato deuteronomista que resalta el cumplimiento de la ley. Eso es lo que quiere resaltar el texto, que nosotros cumplamos la ley, la palabra del Señor, cumplamos con su palabra, lo que Él pide, lo que Él demanda. Traer el arca sin arrepentimiento es una profanación disfrazada de religiosidad. Esto se aplica pastoralmente hoy. Dios no honra rituales vacíos ni símbolos usados sin corazón. O sea, no es que estaba mal el arca, pero el arca simbolizaba la presencia de Dios.
Lo que quería Dios es que el pueblo pudiera llegar a un arrepentimiento, que se pudieran arrepentir, pero no hay nada de eso, no hay arrepentimiento. Ahora, el juicio ya había sido anunciado, la tragedia no es repentina, es una consecuencia. Esto que le pasa al pueblo de Israel, esa derrota que tiene contra los filisteos, es consecuencia de la acumulación de desobediencia a la ley, a la Torá. En el capítulo 2, en el capítulo 3, la narración conecta el juicio con la advertencia profética previa, cumpliéndose punto por punto. Ahora, el pueblo, otra cosa que usted ve en ese relato, el pueblo está desorientado y no tiene liderazgo. Ellos se van a una batalla contra los filisteos y eso resalta, pero no hay ahí, no está Elí como liderando esa batalla. Y no hay quien guíe esa batalla. La única conclusión en que llegaron ellos es que podían usar el arca como un amuleto para que Dios les pudiera dar la victoria. No hay rey, no hay profeta actuando en ese momento. Eli está ciego y pasivo. Es una imagen de decadencia total. El texto muestra la necesidad urgente de una renovación espiritual y de un liderazgo fiel que Dios empezará a levantar en Samuel. Para finalizar, hay una confusión entre símbolo y realidad. La esposa de Fines creía que la gloria se ha ido porque el arca se perdió. Lo que refleja que incluso los israelitas confundían el símbolo con la presencia real de Dios. Esto revela la deformación teológica de este tiempo. Ningún símbolo puede reemplazar la presencia de Dios. Y ningún símbolo podés ocuparlo para manipular la presencia de Dios. Ningún símbolo podés utilizarlo para que Dios te favorezca. Ningún símbolo vos podés tomarlo y decir, si yo ocupo este símbolo, entonces Dios me va a proteger. Si ocupo este símbolo, Dios va a actuar a favor mío. Porque justamente fue eso lo que hizo Israel. Israel utilizó el arca creyendo que el arca tenía un poder y ese poder podía ser manipulado. Ese poder podía favorecer solo a Israel si solo Israel lo tenía. Pero eso fue todo lo contrario. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede favorecer a ciertas personas porque tienen algún objeto sagrado y entonces Dios lo va fuera. Ahí está el resultado. El arca se pierde por la negligencia de ellos, no porque Dios no actuara. En realidad Dios no estaba actuando, era por el mismo pecado en que había caído el pueblo de Israel y los sacerdotes, los hijos de Eli. Ahí está el resultado. Podemos aprender de que el silencio de Dios, Dios calla, Dios guarda silencio, Dios no actúa en tu favor tuyo, la presencia de Dios se aparta de ti, la presencia de Dios no se manifiesta, la protección divina cesa porque hay un pecado que no ha sido confesado, hay un pecado que en el cual no te has arrepentido, hay un pecado por el cual no has querido deshacerte de él. Y ahí está el resultado. La gloria del Señor se manifiesta en personas que están arrepentidas, en personas que han dado la espalda al pecado, no a Dios. Pero aquí el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Sus sacerdotes habían pecado y ellos decían, no, pero Dios tiene que seguir favoreciéndonos y para obligar a Dios y torcerle el brazo vamos a ocupar el arca del pacto para que Dios nos conceda lo que nosotros queremos, la victoria sobre nuestros enemigos. Pero fue todo lo contrario. Tenemos un gran mensaje por acá. Y otra cosa, que tarde o temprano Dios va a reemplazar al liderazgo que está fallando. Tarde o temprano Dios va a actuar. Tarde o temprano se va a levantar un siervo y una sierva que va a tener que ocupar ese lugar porque ya los que están allí ya no sirven a la gloria del Señor, ya no sirven a los intereses del Señor, ya no son siervos del Señor, porque el siervo del Señor está para obedecer, cumplir su palabra.
porque eso refleja la fidelidad hacia el Señor. Dios me los bendiga y los siga bendiciendo conforme a su voluntad.